los tributos están divididos en tres: impuestos al consumo, impuestos a la propiedad e impuestos a la renta. Este es uno de los impuestos que se aplica justamente a la renta y en el presente caso de las empresas. Ahora ustedes van a tener que recordar sus conocimientos básicos de lo que es la contabilidad, lo que es un balance general, un estado de resultados. Si bien yo tropiezo en este tema con la formación que tienen ustedes, pero por favor les recomiendo, para que tengan un mejor aprovechamiento, que puedan revisar sus apuntes de lo que es los conceptos básicos y esenciales de lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, lo que es el estado de resultados, cómo se conforma el estado de resultados. Ingresos menos costos, me va a dar una utilidad bruta, menos los gastos de operación. Los gastos de operación en general se divide en tres: gastos administrativos, gastos de comercialización y gastos financieros, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que recordar ustedes para que tengan un mejor aprovechamiento. Uno de sus compañeros me hacía una consulta el día de ayer y me decía: no entiendo bien a qué se refieren las empresas no obligadas a llevar registros contables. Justamente acá nos hace una clasificación y nos dice que este impuesto se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de gestión anual. Ojo, está indicando bien clarito utilidades. No dice al resultado, dice a las utilidades. ¿Eso qué significa? Si una empresa por X o Z motivo no ha tenido utilidad, no va a tener que pagar este impuesto, ¿sí? Porque está grabando a la utilidad. Entonces, el hecho generador de este impuesto va a ser la utilidad resultante al cierre de gestión. Ojo, que tampoco está diciendo 31 de diciembre, dice cierre de gestión. En Bolivia hay 4 cortes de cierre de gestión. 31 de diciembre, que cierra las empresas de servicio en general, las entidades bancarias, comerciales. 31 de marzo, que cierran las empresas industriales de construcción. 30 de junio están todas las agropecuarias, pecuarias, ganaderas, avícolas, piscícolas, etcétera. Y 30 de junio, que están básicamente las empresas mineras. Dice la ley y su decreto reglamentario que en caso de que haya alguna actividad que no se acomode perfectamente a uno de estos 4 cortes, su cierre será 31 de diciembre por defecto, ¿ya? Luego tenemos los ingresos grabados anuales de personas no obligadas a llevar registros contables, que vendrían a ser las personas naturales, ¿ya? Ejemplo, los profesionales independientes, producto de su actividad, van a tener que declarar el IUE y pagar sobre esos ingresos anuales que han tenido en base a un cálculo relativamente fácil que lo vamos a ver el día que veamos la práctica, y se aplica el porcentaje. Y este tipo de personas no está obligado a llevar registros contables. Ahora, nos dice también que para aplicar o grabar este impuesto a las utilidades, a nivel internacional existen dos principios, perdón. El principio de residencia y el principio de fuente. Países como Argentina, por ejemplo, las personas pagan un impuesto a la renta independientemente de dónde residan. En Bolivia se aplica el principio de fuente. ¿Qué significa este principio de fuente? Significa que las utilidades bolivianas provenientes de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país, si son de fuente boliviana, va a estar grabado con el IUE. Pero si hay un ingreso que no es de fuente boliviana, no va a estar grabada con el IUE. Les pongo un ejemplo. Si hay una empresa, por ejemplo, Cobose, vamos a poner un nombre al azar, tiene una sucursal en Argentina
tiene ingresos y egresos en Argentina. La utilidad que obtenga la empresa Borse, la sucursal que se ha aperturado en Argentina, no va a estar grabada con el IVA porque no es de fuente boliviana. Es por eso que es bien importante entender para la aplicación de este impuesto qué significa fuente. Además, dice cualquier actividad susceptible de producir utilidades. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los sujetos pasivos para el pago de este impuesto? El sujeto activo ya sabemos que es el Estado, a través de su brazo operativo del Servicio de Impuestos Nacionales, los gobiernos municipales, etc. En el presente caso del IUE, los sujetos pasivos van a ser las empresas públicas o privadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, Boliviana de Aviación es una empresa pública, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de empresas como Fanexa, tenemos Entel, etcétera. Este tipo de empresas, aunque sean públicas, igual están grabadas con el IUE, básicamente por un principio de uniformidad y competitividad con empresas similares, ¿sí? Quienes también están grabadas, y todo tipo de empresas privadas, ojo, ¿no? Sean sociedades anónimas, sean, aquí dice 3, pero en realidad es cualquier tipo de sociedad, colectiva, comandita simple, comandita por acciones, SRL, SA, etc. Cualquier empresa pública o privada legalmente establecida en el país está sujeto al pago del IVA. Las empresas unipersonales, cuando uno de ustedes, por ejemplo, quiere abrir su oficina consultora, tiene dos opciones, o abrir como profesional independiente o como empresa unipersonal. En ambos casos va a tener que pagar el IVA, de forma diferente, pero va a pagar el IVA. Las sociedades comerciales y de hecho, los profesionales liberales u oficios, lo que ya les expliqué. Y aquí es redundante, ¿no? Porque empresas de energía eléctrica, esta empresa de energía eléctrica seguro que está en la primera, ¿sí? Es una empresa o pública o privada en alguna de las modalidades establecidas en el país. Las empresas mineras igual están en el primer caso y otras que te menciono. Ahora, es importante diferenciar dentro de los sujetos pasivos quiénes están obligados a llevar registros contables, quiénes no están obligados a llevar registros contables y aquellas personas que ejercen profesiones u oficios, ¿sí? Los sujetos pasivos, cuando uno, por ejemplo, se registra en la administración tributaria, ya sea como una empresa jurídica o una empresa unipersonal o una persona natural, en teoría está obligado a llevar registros contables y sujeta, por defecto generalmente le asignan 3 impuestos de entradita, el IVA, el IT y el IUE, ¿sí? El IVA con el 200, el IT con el 400 y el IUE con el 500. ¿Qué es lo que pasa? En determinadas características, por ejemplo, si se inscribe como profesional independiente, le van a dar el IUE 510. Pero existe otro sector, porque en teoría una empresa se abre con el objeto, más allá de la actividad de venta de calzado, cemento, flores, lo que fuera, se crea con el objeto de tener utilidades, pero no son todas así. Hay algunas instituciones constituidas al amparo del Código Civil que se crean como una asociación y con el objeto más de tipo social, no lucrativo. Ahí están, por ejemplo, las iglesias, las ONGs, etcétera, ¿sí? Donde el objeto es de carácter social y en sus estatutos tiene que estar incluido que es no lucrativo, que sus utilidades no se van a distribuir en forma directa o indirecta entre los socios, etcétera, etcétera, una serie de requisitos. Aún estas empresas de inicio reciben por defecto, les digo, el formulario 500. Este tipo de empresas que está con verdecito, no obligadas a llevar registros contables, tienen que hacer un trámite ante impuestos nacionales donde después de una serie de requisitos que tiene que cumplir, que dura bastantes meses, ante la gobernación, notaría, etcétera, etcétera, tienen que hacer su trámite de exención del pago del IUE ante impuestos nacionales.
Si Impuestos Nacionales ve que cumplen los requisitos, entonces le emite una resolución administrativa de exención del IVA y a partir de ese momento recién va a poder declarar el IVA en el formulario 520 y en teoría no va a estar obligado a llevar registros contables. Les digo en teoría porque en realidad todos tenemos que llevar registros contables si queremos saber cómo están nuestras operaciones. Además, les digo en teoría porque hay la resolución 30 del 2005 que ha emitido el mismo Impuestos Nacionales, donde obliga a estas empresas presentar una memoria anual. Y en esa memoria anual les exige 3 estados. Un estado de actividades, que básicamente es el balance general con otro nombrecito, el estado de ingresos y egresos y el flujo de efectivo. Para elaborar un flujo de efectivo necesitan 2 balances generales, el anterior y el actual. Por lo tanto, para elaborar e informar este reporte a Impuestos Nacionales, van a tener que llevar registros contables. Por eso les decía, en teoría, no llevan registros contables, pero en la práctica sí, solo que lo reportan a través de una memoria anual, no pagan el IVA, pero sí declaran el IVA, sus estados financieros, el IVA en el 520 y sus estados financieros en el 605. Por si acaso, si tienen preguntas, igual no hay problema, me interrumpen y absolvemos las dudas que tengan, ¿ya? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, Lice. Se Ya. escucha, Lice. Esta utilidad neta imponible, ¿cómo se va a determinar? Los que están obligados a llevar registros contables que tienen que declarar en el formulario 500 van a hacerlo en base a los estados financieros. Esta clase, por si acaso, es netamente teórica, porque yo sé que no me van a entender del todo si no les ejemplifico con un estado de resultados, ¿ya? Ya la próxima clase, porque el IVA es bastante largo, y la próxima clase ya les voy a ir explicando un poco más con la práctica, ¿ya? En la teoría nos dice en base a los estados financieros. Concretamente, ¿cuál es el estado financiero que necesito? ¿Alguien sabe? ¿El estado de resultados? El estado de sus resultados. Muchas gracias. Es así. En el estado de resultados me va a mostrar cuántos son los ingresos, cuántos son los egresos y cuál es el resultado. Si he tenido utilidad o he tenido pérdida. Pero esta cosita de acá, que se los voy a poner en otro color. Es bien importante porque no es un simple estado de resultados. Esta es la base. Pero ¿qué dice acá? Con los ajustes y adecuaciones del Decreto Supremo 24051. ¿Qué significa eso? Yo cuando les explico a mis alumnos este impuesto de IVA, les digo, es como un seguro. Te dan el seguro y te dice, bajo la cobertura total en caso de accidentes, muerte, etcétera. Cuando uno tiene un siniestro y dice, no, pues, o sea, no tiene cobertura a partir de las 10 de la noche, no ha visto esta cláusula, no tiene cobertura si no maneja el conductor registrado, etcétera. Una serie de peros, y es lo que yo le llamo la letra chiquita del seguro. Por eso es que cuando uno contrata el seguro tiene que ver bien la letra chiquita. Más o menos así es el IWE. Entonces, te permite descargarte, o sea, todos los gastos, pero con ciertos ajustes y adecuaciones que está establecido en el 24051. Les pongo un ejemplo. Uno de los conceptos importantes que ustedes van a ver en un estado de resultados es sueldos y salarios, ¿sí?
Bajo el principio de buena fe, en principio Impuestos Nacionales te lo va a creer. Digamos que hay una empresa que tiene sueldos y salarios por 400,000, que representa el 60% de su total de gastos. Perfecto. Te va a pedir planillas, te va a pedir aportes a la caja, aportes a la AFP y el pago de impuestos. Esas tres condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas constructoras donde la mano de obra es bastante informal? En Bolivia no tenemos esa cultura de que todos tenemos que tener caja, tenemos que tener AFP, tenemos que tener todos los seguros. No tenemos esa cultura, lamentablemente. Si bien está dada la norma, en la realidad no sucede así. Muchas veces se contrata por jornales y los empleadores tienen el descuido de hacer contratos, de registrarlos a la caja, a la AFP. Y si impuestos les revisa, les va a decir, tú tienes 400,000 en gastos de sueldo, pero solamente el 70% tiene caja AFP y RCIVA. Por lo tanto, el 30% para mí es no deducible. No, pero aquí están las fotografías, ellos han trabajado, mire sus planillas, sus huellas. No, nada de eso sirve para impuestos. Es lo que les he dicho, la letra chiquita del 24051. Entonces, todos los conceptos pueden ser deducibles siempre y cuando estén adecuados al lineamiento establecido en el 24051. Yo tengo bastantes años de experiencia como auditora y cuando yo reviso, por ejemplo, los ITC, la información tributaria complementaria, si una empresa no tiene gastos deducibles, o sea, yo ya desconfío de que esté bien hecho. Porque no es que uno haga malas cosas, sino que casi siempre vas a tener gastos no deducibles porque la norma te lo exige. Y eso quiero que me entiendan. Que haya gastos no deducibles no significa que haya hecho una mala contabilidad, para nada, por el contrario, sino que se está autodepurando ese contribuyente y está ajustando y adecuando con los lineamientos establecidos el 24051. Y es lo que estos días yo les voy a explicar qué es grabado, qué es no grabado, qué es deducible, no es deducible, pero les pido un gran favor. Si ustedes no revisan este fin de semana la ley 843 y el 24051, poco o nada me van a entender por más que yo me desgaste explicándoles. ¿Ya? Entonces mi sugerencia para que vayamos a la par es que ustedes ya revisen y ya vengan con sus dudas y yo les pueda aclarar las dudas que tengan. ¿Ya? Este es un grupo general que les he dicho, tenemos ingresos grabados y no grabados, tenemos gastos deducibles y no deducibles. Luego tengo otro grupo, los no obligados a presentar registros contables que ya hemos visto, donde me van a mostrar este tipo de contribuyentes, cuáles han sido los ingresos, donaciones, financiamientos de diverso tipo y cuáles han sido sus gastos, o sea, en qué han gastado, ¿sí? En sueldos, en material, etcétera, depende del objeto de la empresa, ¿no? Perdón, de la institución, porque no son empresas. Este tipo de empresas, ¿cómo me va a mostrar esto? A través de una memoria anual, ¿sí? La memoria anual es un producto de elaboración propia de cada institución, pero donde tiene que estar todos los antecedentes de su creación, tiene que estar los estados mínimos que les he indicado, tiene que decir cuáles son los logros que ha alcanzado esa institución, qué metas, estadísticas, gráficos, todo eso va a incluir la memoria anual. Luego tenemos un tercer grupo que son las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios, donde el IWE se graba por lo percibido. O sea, alguien se preguntará y dice, un médico que está registrado como profesional independiente, si no lleva registros contables, ¿cómo paga? Paga por lo percibido. La utilidad que dice tener se presume que es equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos en la gestión. Dicho de otra manera, esto está tal cual está establecido en la ley, pero dicho en términos más simples, ese médico o ese dentista que ha tenido 80,000 bolivianos al año, se presume que 40,000 es su utilidad y sobre los 40,000 le van a decir, tú tienes que pagar el 25%, 10,000. Claro que no es tan sencillito, pues, porque también se pueden descontar otros conceptos, ¿ya? Pero eso es en teoría cómo funciona cuando es profesional independiente. ¿Preguntas hasta aquí?
Si no pregunta, yo voy a preguntar. Es una consulta. Nombre. Alexis Málaga. Eh, una empresa, ¿hasta cuántas veces puede declarar pérdida? Porque como dijo el hecho generador es cuando la empresa tiene utilidades. Entonces, si no tiene utilidades, no paga el igual, ¿no? ¿Cuántas veces más o menos puede declarar pérdida una empresa? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Alexis Málaga. Alexis, me estás haciendo una pregunta capciosa, pero te la voy a responder. Mira, Alexis, en realidad no existe ninguna fórmula. Yo no te puedo decir, solo un año puedes tener paridad, 2 años puedes tener, 3 años, etc. Impuestos muchas veces dicen, no, usted no puede tener paridad, pero ese es un criterio subjetivo del fiscalizador, no te puede decir eso. Lo que sí te tengo que recomendar es que responda a la realidad material de tu negocio, de tu empresa, de que en verdad si tienes pérdida durante 2, 3 años, sea una pérdida real y no inventada. Y eso es lo que va a ver y verificar impuestos nacionales. Hay empresas que en realidad tienen utilidad, pero el papel aguanta todo y te reportan impuestos pérdidas consecutivas, pero hay formas de demostrar que esa empresa no es que tiene pérdidas, sino que no está registrando todos sus ingresos o está maximizando sus gastos, ¿ya? Entonces, a tu pregunta, no existe una fórmula matemática de cuántos años tienes que tener pérdida, sino que esa pérdida tiene que ser real. Como práctica, en los negocios, las empresas que se abren de 1 a 3 años, en los primeros 2 años todo es gasto, 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 inversión. Dependiendo del tipo de negocio, si es servicio, industria, etcétera, puede tener una utilidad desde el primer año, desde el cuarto año. Entonces, no existe una respuesta matemática a la pregunta que has formulado. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Gracias. Ya, un poco ejemplificando lo que les he dicho, este es un estado de resultados. En Bolivia, por si acaso, a diferencia de otros países, tenemos dibujo libre en el sentido de que no tenemos un plan único de cuentas y por lo tanto las empresas, los diversos sistemas contables que utilizan, pueden adaptar con los conceptos principales a un plan de cuentas particular a su empresa. Sin embargo, ya a partir de hace unos años atrás, Impuestos ha establecido un formato de plan de cuentas en el que tienes tú que reportar a impuestos nacionales, ¿ya? Pero en esencia, tiene el venta de ingresos y servicios, el costo que ha incurrido la empresa para captar esos bienes o servicios y que te va a dar la utilidad bruta. Luego tenemos los gastos de operación, que estos gastos de operación van a estar divididos en gastos de administración, gastos de comercialización y gastos financieros. Este costo, cuando las empresas generalmente productivas, constructoras, llevan costos, esto está dividido en 3 grupos, generalmente. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me pueda decir qué incluyen los costos? ¿Qué conceptos? Costos fijos y variables. Ya. Esta es una forma de discriminación, pero en una forma más amplia tenemos mano de obra. En mano de obra puedo tener fijos y variables. Puedo tener materiales, que también pueden ser fijos y variables. Y puedo tener costos indirectos, que pueden ser fijos o variables. O sea, en conclusión, tus costos se van a dividir en mano de obra, materiales y gastos indirectos de fabricación, ¿ya? Luego, mire, acá hace referencia, digamos, a lo secundario porque te muestra otros ingresos, otros egresos. Y tienes una utilidad contable. Quiero que se fijen en esta partecita de aquí, en la utilidad contable que se los voy a sombrear. Esta utilidad contable, o sea, a simple vista tendría que pagar el IVA, a simple vista. Pero ya les he dicho, es la utilidad más los ajustes. Lo que me interesa es esta parte de acá abajo.
Hay muchos estados de resultados que pueden tener pérdida, pero con los ajustes llega a tener un resultado impositivo, positivo, ¿ya? Entonces no se confíen. ¿Por qué? Porque a este resultado, porque aquí yo no me fío de si es utilidad o pérdida, sino a este resultado contable, yo le sumo los gastos no deducibles y le resto los ingresos no grabados para tener mi base imponible, y si producto de esa base imponible tengo una utilidad, le aplico el 25%. Si producto de ese cálculo tengo una pérdida, entonces no pasa nada, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Adelante. ¿Preguntas? Este impuesto es bastante amplio, es el más largo de todos los impuestos y de verdad es un poquito complejo de entender. Por eso es que no voy a bombardearles con mucha información. Prefiero ir paso a paso, absolver las dudas que tengan y que esté bien entendido. Andrea, pasa. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, Lice. Te pregunto, ¿dónde ingresa en este estado de resultados que me están mostrando acá el ajuste por inflación y tenencia de bienes? ¿Y qué es este concepto? Si no sabes, no importa. Me dices no sé y yo explico. Ay, sí, Lice, no me acuerdo. No, tranquila. Por eso les decía, chicos, o sea, de verdad, pregunten, pero no van a poder preguntar si ustedes no repasan y tienen dudas. El ajuste, todas las partidas de ingreso y egreso en aplicación a las normas contables 3 y 6 se tienen que actualizar en función de la unidad de fomento a la vivienda. Esta actualización te puede dar un resultado positivo, ingreso, o un resultado negativo, un gasto. Entonces, generalmente pueden encontrar eso en otros ingresos u otros egresos, con la misma cuenta, que puede tener un saldo deudor o acreedor, dependiendo la situación que se tenga en la empresa. ¿Ya? Simplemente les quise poner un ejemplito que, por favor, para que ustedes este fin de semana, les repito, puedan revisar la Ley 843 y el Decreto Supremo 24051. No quisiera entrar a esta segunda parte porque yo necesito que ustedes hayan leído lo que es gastos no deducibles, ingresos no imponibles y toda la teoría. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Vamos a quedar entonces aquí el día de hoy y por favor en el tiempo que falta vayan revisando. Que tengan buenas tardes, chicos. Gracias, Dicen. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Lice. Luego dicen gracias. Hasta luego.